Bueno, a ver que yo compartí y me perdí yo. Ahí vamos. Bueno, ¿por qué empezamos con una idea de el concepto de sistema, modelo y simulación? Básicamente porque la materia se llama sistema de potencia. Entonces, hay que definir qué es un sistema, ¿sí? Sistema se define como la combinación de elementos o componentes interrelacionados y relacionados con el entorno que actúan en conjunto como un todo para lograr ciertos objetivos. Entonces, los elementos, particularmente hablando del sistema eléctrico de potencia, más o menos lo han estado viendo durante la carrera: el generador, la línea, el transformador. Cada uno de estos es un elemento. Y a su vez cada elemento se comporta como un sistema, ¿sí? Por ejemplo, el generador en sí mismo es un sistema y está relacionado con un transformador que también es un sistema en sí mismo. Entonces, digamos, una aproximación al sistema también podría ser tratar el sistema como una caja negra, en donde nosotros vemos entradas y salidas, y no decimos qué hay adentro, ¿sí? Si nosotros queremos saber qué hay adentro, tenemos que diseñar el modelo del sistema. Modelo del sistema es una representación matemática de los mecanismos que gobiernan el comportamiento del sistema y su interacción con el entorno. Ustedes, por ejemplo, en máquinas eléctricas ya vieron el modelo de un generador y vieron también el modelo de un transformador. Incluso lo vieron más detallado de lo que se va a estudiar acá en la cátedra de sistema de potencia. Nosotros al generador y al transformador los tomamos como una reactancia, simplemente como una reactancia. Ustedes, tanto en máquinas 1 y máquinas 2, vieron los generadores y los transformadores como un modelo más detallado, donde se estudiaban cada una de las particularidades del sistema en sí. ¿Hay alguien que quiere decir algo? Me parece que levantaron la mano. ¿No? Bueno. Bueno, entonces, el comportamiento de un sistema debe ser validado. Esto quizás, digamos, no debe ser nuevo para ustedes, pero sí es muy importante el tema de que un modelo no es que uno lo construye y dice, ah, qué bien funciona. Para que el modelo sea verdadero, tiene que ser validado con la realidad, con el modelo real, con el sistema real. Ningún modelo de un sistema es válido para todos los posibles experimentos, salvo el propio sistema. El fin de modelar es encontrar un modelo de última instancia que posea al mismo tiempo todo lo esencial. ¿Por qué? Porque un modelo muy detallado no necesariamente es el mejor modelo. Cada agregado innecesario es una fuente potencial de error. Entonces, nosotros lo que intentamos es utilizar el modelo, ¿sí?, en, digamos, lo más sencillo que represente las condiciones del sistema y que dé un resultado correcto, digamos. O sea, buscamos sintetizar o poner en la mínima expresión el modelo para que los resultados sean correctos. ¿A qué va esto? Nosotros en la materia buscamos modelar el sistema eléctrico de potencia en su conjunto en general, ¿sí? Modelamos el generador, modelamos el transformador, modelamos las líneas, las barras y las cargas. Y cada uno de estos podría ser un modelo interno mucho más desarrollado, pero quizás nosotros los tomamos para los diferentes tipos de estudios como modelos más sintéticos, más simples, pero que al final, digamos, el sistema en general, el resultado es el correcto y puede ser validado. La simulación.
La simulación es la disciplina que diseña el modelo del tipo digital, analógico, prototipo, a escala, de un sistema real o teórico. Realiza la ejecución, que es la corrida, le llamamos, de dicho modelo, y analiza la salida producida durante dicha ejecución. Todo esto sin interrumpir el entorno del sistema real. Esto entonces, cuando nosotros lo veamos que vamos a modelar el sistema en un software, vamos a hacer la corrida y vamos a analizar los resultados, lo que estamos haciendo es una simulación. ¿Sí? ¿Por qué es importante la simulación? Bueno, porque profundiza el conocimiento de los mecanismos internos del proceso. A ver, ¿por qué? ¿Por qué profundiza el conocimiento de los mecanismos internos? Y bueno, porque yo para conocer cómo es el mecanismo de un sistema, de un modelo, tengo que estudiarlo. ¿Sí? Tengo que desarrollar el modelo matemático. Entonces lo tengo que analizar profundamente. Bueno, prevé el comportamiento del sistema bajo diferentes situaciones. Lo bueno acá es que nosotros ya tenemos un modelo y lo validamos. Después de ese modelo le podemos cambiar algunas características, ¿sí? Algo que me salté y es muy importante es que el comportamiento del sistema se conoce si se conoce cada variable en un tiempo y sus interrelaciones. Esas variables definen el comportamiento del sistema, ¿sí? Si nosotros conocemos todas las variables, conocemos cómo se comporta el sistema. ¿Cuáles pueden ser las variables de un sistema eléctrico de potencia? Y bueno, la generación, cuánto está generando en potencia activa y reactiva una máquina, la tensión en una barra, la demanda en una barra. Todas esas son variables que en el tiempo pueden variar, justamente, y nos dan diferentes situaciones, escenarios del modelo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a variar esas variables, podemos determinar diferentes comportamientos del sistema. Bueno, evalúa las prestaciones de diferentes tipos de controladores. Por ejemplo, los generadores tienen controladores de potencia activa y controladores de potencia reactiva, ¿sí? Entonces, nosotros podemos empezar a jugar con esos controladores, mover más el reactivo, digamos, la excitación de la máquina y levantar tensión en la barra que está generando la máquina, y vemos cómo se comporta el sistema y esos controladores a los diferentes estados o las diferentes condiciones que le imponemos. Bueno, estima variables del proceso que no son medibles directamente. ¿Se imaginan ustedes alguna variable dentro del sistema eléctrico de potencia que no pueda ser medido directamente? ¿Se le viene a la cabeza algo? La tensión, la corriente, la potencia. Todo eso lo podemos medir. ¿Qué creen que no podemos medir en un sistema eléctrico de potencia? Una de las variables que no es que no se pueda medir, sino que no se puede evaluar en el conjunto del sistema eléctrico de potencia, es el ángulo de la tensión, ¿sí? El argumento. Ustedes saben que una tensión tiene un módulo y un argumento, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos hablando de la tensión en una barra del sistema, nosotros vamos con un voltímetro y medimos la tensión, ¿sí? Pero no podemos medir el ángulo. Nosotros podríamos medir el ángulo que hay entre dos barras del sistema, ¿sí? Porque tomamos la referencia de una barra y medimos el ángulo que tiene la otra barra. Pero no podemos evaluar el ángulo de todas las barras al mismo tiempo. Para hacer eso, tenemos que hacer una simulación. Entonces, ahí está el por qué estima variables del proceso que no son medibles directamente. Entre una de las cosas que se puede nombrar, ¿no?
Evalúa la sensibilidad de un sistema a cambio de sus parámetros. Más o menos lo mismo que le comentaba recién. Nosotros vamos cambiando los parámetros y vamos viendo cómo la variación de esos parámetros afectan al sistema y al resto de los otros parámetros. Organiza la producción de un sistema. Bueno, esto está más relacionado con el despacho, con la posibilidad de asumir ciertas condiciones, ciertos riesgos en el sistema. Experimenta bajo condiciones de operación simulada lo que podría ser peligroso o de elevado coste económico en el sistema real. Imagínense que nosotros en el sistema de transmisión no podemos andar experimentando y diciendo, bueno, vamos a ver si sacamos esta línea. Bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si no hay problema, o a ver este generador, vamos a ponerlo a máxima generación a ver si produce algo. Obviamente no se puede, estamos trabajando con un sistema que tiene que estar 24 horas del día, los 365 días del año funcionando. Entonces no lo podemos poner en peligro. Justamente hay ciertas condiciones de seguridad, de confiabilidad en lo que un sistema se tiene que comportar. Entonces, una simulación, un modelo, un sistema, nos permite esto, bajo condiciones simuladas, experimentar con el sistema. Bueno, eso básicamente es lo que vamos a buscar nosotros hacer en esta materia. Vamos a buscar modelar el sistema y ejecutar ciertas simulaciones para encontrar ciertas reacciones del sistema. ¿Qué tipo de estudios vamos a ejecutar sobre el sistema? Y bueno, los estudios están relacionados, el tipo de estudio y los elementos en el modelo están relacionados con la duración del fenómeno a analizar. ¿Por qué los elementos del modelo? Porque depende de cuál sea el estudio, el modelo de cada uno de los elementos puede cambiar. Hay modelos más sencillos para el estudio de flujo de carga, hay un modelo un poco más detallista como para el estudio de estabilidad, quizás mucho más detallista para el estudio de las sobretensiones. Entonces, cada uno de los estudios que queramos realizar llevan un modelo particular del mismo elemento, ¿no? Bueno, entonces los estudios están relacionados entonces con la duración del fenómeno. Los estudios analizan el sistema eléctrico en diferentes condiciones de funcionamiento. Condiciones de régimen permanente, bajo las cuales todas las variables y parámetros se consideran constantes durante el periodo de estudio. Las condiciones de régimen permanente nosotros le decimos que es como una foto del sistema, ¿sí? En un momento se para el sistema, se le saca una foto y esas son las condiciones de contorno del sistema, ¿sí? Condiciones transitorias lentas, que se corresponde con los patrones normales de cambio de topología y las acciones de los controles automáticos. Ya vamos a ver que hay controles que actúan más rápido y hay controles que actúan más lentos. Bueno, las condiciones transitorias lentas, en los estudios de condiciones transitorias lentas, entran a jugar algunos controles que son de respuesta lenta. Las condiciones transitorias electromagnéticas, que se corresponden con oscilaciones, electromecánicas, que se corresponden con oscilaciones electromecánicas de las máquinas y las acciones de los sistemas de control primario de tensión y de frecuencia. Voy a hacer un hincapié aquí, en esto que yo me confundí, ¿no? Son electromecánicas, ¿sí? Está haciendo referencia al movimiento de un mecanismo, ¿sí? De algo mecánico. Por lo tanto, si usted se pone a pensar que el movimiento de un mecanismo, digamos, no es un movimiento rápido al lado de lo que son los movimientos electromagnéticos, ¿sí? El movimiento electromagnético, un transitorio electromagnético, se mueve a la velocidad de la luz, o prácticamente a la velocidad de la luz, ¿sí?
y los transitorios electromecánicos se mueven a la velocidad de la reacción de un elemento mecánico, como puede ser la inercia de una máquina. Entonces, en los transitorios electromecánicos empiezan a jugar las oscilaciones electromecánicas de las máquinas y las acciones de los sistemas de control primario de tensión y de frecuencia, que son los controles que son un poco más lentos, digamos. ¿Eso estaría relacionado con las oscilaciones pendulares en los generadores, ingeniero? Sí, sí, sí. Entra en juego las acciones pendulares, digamos, todo tiene que ver con la inercia de la máquina, ¿no? Pero sí, todo lo que estudiaron en máquina en ese sentido está relacionado aquí. Las condiciones de transitorios electromagnéticas se corresponden con los fenómenos electromagnéticos rápidos, en los cuales es importante considerar la velocidad de propagación del fenómeno, y se pueden despreciar los fenómenos electromecánicos. ¿Cómo será de rápido esto que ya los fenómenos electromecánicos se desprecian? O sea, los fenómenos electromecánicos, el movimiento de la máquina, se desprecia cuando uno estudia el transitorio electromagnético. ¿Sí? Y aquí, en la propagación del fenómeno, entra en juego que la onda de tensión, la onda de 50 Hz que conocemos nosotros, y ya no están de 50 Hz, porque empieza a estudiarse las oscilaciones que hay dentro de la onda de 50 Hz. ¿Sí? Y tenemos fenómenos como la descarga atmosférica, que está en el orden de los microsegundos, o una sobretensión debido a maniobras en un interruptor, que está en el orden de los milisegundos. ¿Sí? Entonces acá ya la onda de 50 Hz ya no están de 50 Hz. No es que no están de 50 Hz, pero entran a haber ondas de menor frecuencia. De mayor frecuencia, perdón. Bueno, los tipos de estudio del sistema de energía eléctrica. Como les decía recién, hay estudios de régimen permanente, en los que está el flujo de carga, ¿sí? Uno de los primeros temas que vamos a ver, y el cálculo de cortocircuito. Y hago una salvedad acá. A esto se refiere al cálculo del cortocircuito, ¿sí? No el estudio de la variación de la corriente de cortocircuito. El estudio de la variación de la corriente de cortocircuito se estudia en un tiempo, ¿sí? Porque uno va viendo la variación. Pero el cálculo de cortocircuito se realiza en un estudio de régimen permanente. Uno quiere conocer la máxima corriente de cortocircuito que hay en un momento dado, ¿sí? Después que obviamente estudiemos las condiciones de variación de la corriente de cortocircuito, eso es con el objetivo de conocer cómo las diferentes etapas del cortocircuito pueden afectar a nuestro sistema. Los estudios, bueno, perdón, el estudio de flujo-potencia, el flujo de carga, flujo de potencia, el objetivo es encontrar la tensión en módulo y ángulo en cada nodo del sistema, o cada barra del sistema, y la potencia activa y reactiva que fluye por las líneas. ¿Sí? Ese es el objetivo primordial. El cálculo de cortocircuito, bueno, ya le dije recién, obtener la máxima corriente de cortocircuito que hay en un sistema en un momento dado. Los estudios transitorios, los estudios en régimen transitorio, dijimos transitorios lentos, electromecánicos y electromagnéticos. En el estudio de transitorios lentos, los tiempos pueden andar de minutos, segundos a horas. ¿Sí? ¿Cómo se realizan los estudios transitorios lentos? Que nosotros no los explicamos mucho más que esto que decimos, ¿no? Se hace una sucesión de flujos de potencia, una sucesión de estados, de fotos del sistema, en donde se van teniendo en cuenta cómo en cada uno de esos estados va variando los mecanismos de control que son lentos. Pero no es un estudio continuado en el tiempo, ¿sí?
se estudian diferentes sucesiones de fotos, ¿sí? Lo mismo que hace la cámara de video o las cámaras de video viejas cuando hacían una filmación. Eran diferentes fotos que cuando vos las pones una al lado de la otra te genera un movimiento del sistema. Pero son diferentes a lo que son los estudios transitorios mecánicos y electromagnéticos. En estos sí las condiciones del sistema ya son variables en el tiempo, ¿sí? Bueno, en los estudios de transitorios electromecánicos tenemos la estabilidad de ángulo y estabilidad de tensión, ¿sí? En los estudios de estabilidad de ángulo, nosotros lo que estudiamos es la dinámica de la máquina y del sistema en general, pero las dinámicas de la máquina del sistema. Básicamente estudiamos que las máquinas permanezcan en sincronismo después de ser perturbadas por alguna falla, por alguna perturbación. Eso es lo que básicamente se estudia en la estabilidad de ángulo. Y en la estabilidad de tensión se estudia el fenómeno del sistema relacionados a alguna perturbación también, pero que genera fenómenos de inestabilidad de tensión, digamos, cómo el sistema evoluciona frente a un colapso de tensión. Lo que son los transitorios electromagnéticos, ahí ya estudiamos lo que se llama sobretensiones para nosotros. ¿Sí? Bueno. Buenas noches. ¿Cómo le va? Ha vuelto. Buenas noches. El Pequi me maltrata. ¿Cómo les va? Esperen que estoy acomodando las pantallas. Bueno, vamos a dejar el link que se ponga en forma. Hoy yo estoy acomodando la pantalla porque me había hecho un lío algo cuando se cortó la luz y eso, así que estoy en eso. Bueno, estábamos explicando lo que son cada uno de los estudios que se realizan en el sistema de energía eléctrica. Perfecto. Bueno, les comentaba, los transitorios electromagnéticos son lo que nosotros llamamos, o el tema que nosotros llamamos sobretensiones, ¿sí? Ahí ya, como les decía, los tiempos son mucho más cortos, ¿sí? Son micro y milisegundos, ¿sí? Y justamente se estudian las variaciones de tensión, ¿sí? Las sobretensiones que se producen en el sistema. Esto lo robé de otra cátedra de la UTN, de otra cátedra digamos, de la misma cátedra, pero de otra universidad. Y por eso acá dice despacho económico de carga, que es un tema que nosotros no damos. En donde en esta imagen se muestra en el tiempo cómo van impactando cada uno de los estudios que mencionábamos recién. Yo les decía, las sobretensiones son las de tiempo más cortos, ¿sí? Ahí vemos transitorios por descargas atmosféricas. Las descargas atmosféricas a su vez son las más cortas en tiempo de lo que vamos a estudiar. Después le siguen los transitorios por maniobra de interruptores, ¿sí? Que están en el orden de los milisegundos. Los transitorios por descarga atmosférica están en el orden de los microsegundos, ¿sí? Acá tenemos el cero. Del cero para el lado, digamos, perdón, estoy diciendo cualquiera. Sería cuando, digamos, desde... los 20 milisegundos sería un ciclo. 20 milisegundos. Desde los 20 milisegundos para adelante tendríamos la estabilidad transitoria de ángulo, ¿sí? El estudio de los movimientos de las máquinas. Y a su vez,
los cortocircuitos. Pero recién yo les mencionaba, los cortocircuitos, sería el estudio de las variaciones, de la variación de la corriente del cortocircuito, no el cálculo del cortocircuito en sí, ¿sí? La variación de la corriente del cortocircuito se estudia en el orden de los segundos, ¿sí? Y después tenemos lo que es flujo de potencia. ¿Y por qué está representado así? Porque es una foto, entonces nosotros el flujo de potencia lo podemos pensar que es infinito, digamos, ¿sí? Es un sistema que está parado. Bueno. Vamos entonces con un poco de lo que es el sistema de potencia. Ustedes conocen que el sistema de potencia tenemos una generación, ¿sí? Que tiene que generar en media tensión, por una cuestión lógica de aislación de las máquinas, no se puede generar en alta tensión. Y la generación está por lo general localizada donde está la fuente para generar. Y nosotros para transportarla donde está la carga, tenemos que, y evitar las pérdidas que eso lleva, que eso conlleva, tenemos que transformar y elevar la tensión y así disminuir la corriente. Entonces, tenemos un generador, un transformador elevador, la red de transporte en alta tensión, ¿sí? Y luego tenemos que distribuirla. Entonces, la distribución la tenemos que hacer en en media tensión, baja tensión, ¿sí? Por una cuestión lógica de seguridad también. Entonces, tenemos que poner un transformador reductor de alta tensión a media tensión. En media tensión tenemos las industrias que pueden consumir en alta, en media y en baja, y después tenemos una red de distribución en media tensión y el consumo residencial en baja tensión. A ver, nosotros en la cátedra vamos a ver desde la generación hasta lo que sería la red de media o la barra de media tensión, ¿sí? No nos metemos en distribución porque para eso ya tienen una materia específica en la carrera. Si me dejas, sí, Gerardo, no sé si se me escucha. Sí. Quería acotar acá algo que a veces decirlo tenemos oculto en esta gráfica, pero fíjese en lo chico que termina siendo lo que tenemos que analizar nosotros, que es el comportamiento del sistema eléctrico de potencia. Como decía el ingeniero, el sistema eléctrico de potencia que vamos a analizar nosotros va a ser hasta los niveles de la distribución primaria en media tensión. O sea que vamos a analizar el comportamiento de las centrales en lo que respecta a cuando hay fenómenos que ocurren en los sistemas de potencia y que le hacen variar el comportamiento a los generadores porque ocurrió alguna perturbación. Una perturbación o un cambio de estado de carga. Todo eso, ¿no es cierto?, se ve reflejado en la central generadora. O sea que nosotros vamos a ver qué es lo que se produce en la máquina generadora. No es que vayamos a ver todo lo que se produce dentro de la central en sí. Para eso ustedes tienen la materia centrales o la materia de generación. Pero ahí, en ese tramo, desde la central hasta el sistema de distribución en media tensión, tenemos muy pocos elementos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos cables de salida desde la máquina hasta el transformador elevador. Tenemos línea de transmisión para llegar a los sistemas de distribución en media tensión. Y después tenemos los transformadores en el sistema de alta media, o sea, en las estaciones transformadoras. No son muchos elementos. Y dentro de esos elementos que están interconectados entre sí, porque esto estamos viendo decir un sistema radial de transporte de energía,
cuando ya hablamos de los sistemas eléctricos de potencia, esos sistemas de transmisión forman sistemas mallados, pero terminan siendo líneas que están interconectadas entre sí. En algunos casos hay cables interconectadas con esas líneas, hay transformadores, hay más cantidad de estaciones, pero los elementos siguen siendo pocos. O sea, ¿qué son? Los transformadores, que vienen caracterizados ¿por qué? Por sus valores, ¿no es cierto?, de tensión de cortocircuito, que termina representando porcentualmente un valor de impedancia de cortocircuito, que nos va a poder permitir modelar matemáticamente el transformador. Y después, ¿qué otro modelo matemático vamos a necesitar? Y vamos a necesitar los modelos matemáticos de cable y de línea aérea. O sea, ¿con qué parámetros eléctricos propios de los cables y de las líneas aéreas tenemos que representar los mismos matemáticamente? Y serán su resistencia, será su capacitancia, su inductancia y su conductancia. Esos parámetros eléctricos me van a determinar un modelo matemático a utilizar para representar las líneas dentro del sistema eléctrico de potencia. Cuando seguramente al comienzo de esta presentación el ingeniero le habló de lo que era un sistema, de lo que era un modelo y de lo que era una simulación, en definitiva el modelo termina siendo una representación matemática de los elementos que intervienen dentro de un sistema. Entonces nosotros tenemos que lograr cuáles son los modelos matemáticos de cada uno de esos elementos para meterlo dentro del sistema y poder simular su funcionamiento sin tener que tocar el sistema real. Inclusive, no sé si alcanzaste a mencionarle, Gerardo, en la parte de, decir, bueno, de la importancia que tiene el ingeniero que va a manejar los software para el estudio, planificación y operación de los sistemas eléctricos de potencia. Ya nosotros, es decir, ya a lo mejor no vamos a la parte de crear el software, pero sí el ingeniero electricista tiene que ser capaz de discernir qué datos le vamos a cargar al modelo y qué análisis de resultados vamos a poder obtener de las simulaciones. Para eso tenemos que estar preparados nosotros. Sí, no le había hecho esa apreciación y es muy interesante porque al fin y al cabo nosotros trabajamos como ingeniero electricista, trabajamos con un software y a ese software nosotros le cargamos información y está preparado para dar una respuesta de acuerdo a la información que nosotros le incorporamos, pero si esa información no es correcta, el modelo, como le decía antes, no es validado y los resultados son erróneos. Entonces, como ingeniero electricista, nuestro objetivo es conocer cómo se comporta al fin y al cabo, esa herramienta, cómo trabaja esa herramienta, interpretar, digamos, lo que hace, a fin de conocer que los resultados, más allá de validarlo con el modelo real, poder interpretar los resultados de acuerdo a los datos que yo le estoy introduciendo y a los diferentes eventos que yo le estoy introduciendo al sistema. ¿Sí? Lo mejor que uno puede hacer es, ante tal evento, antes de ver el resultado, pensar en cómo debería comportarse el sistema. Si el sistema se comporta como nosotros pretendíamos, y bueno, estamos cerca de que el modelo esté dando una respuesta real. Si el sistema está dando una respuesta que no esperábamos para nada, y bueno, puede ser dos cosas, que estemos muy equivocados nosotros, o que el sistema esté mal. Sí, yo refuerzo lo que repetiste, Gerardo, lo que dijiste, Gerardo, recién. Tenemos que tener nosotros en nuestra formación profesional la idea de qué esperamos ver como resultado. O sea, no sabremos el resultado justo, pero tenemos que tener una idea de qué esperamos ver como resultado. Y si no tenemos la idea, tenemos que tener la suficiente capacidad de que lo que nos arroja la simulación, poder discernir si está dentro de la lógica del comportamiento del sistema o no. O sea,
Los software casualmente son para ayudarnos a efectuar los cálculos y otorgarnos los valores y uno ganar velocidad en la simulación de un sistema y no tener que hacerlo a mano, a todos los cálculos para poder, ¿no es cierto?, determinar valores de la variable en función del tiempo. Pero tenemos que tener una idea y tenemos que tener la capacidad para interpretar lo que nos arroja el software, para poder inclusive hasta pelearle al software, de decirle, no, me estás arrojando un error o me estás arrojando un valor que a mí no me conforma. Y a lo mejor eso a mí me permite revisar la carga de datos y a lo mejor estoy cargando mal un modelo matemático de uno de los elementos del sistema de potencia. Entonces tengamos ese cuidado cuando usamos los software. Los software van a funcionar en función del programa que tienen, de cómo ha sido programado. Pero si el software no arroja la interpretación correcta del fenómeno físico, algo está pasando. Ahora, como les decía, no son muchos los elementos. Ahora, todos esos elementos interconectados entre sí nos producen un lío bárbaro, que nos llevan, ¿no es cierto?, a que para poder operar un sistema o planificarlo a través del tiempo, tenemos que hacer un montón de cálculos, un montón de estudios. Y esa es la parte que le corresponde decir al ingeniero que se especializa en los sistemas de potencia, ¿no?, en la operación y en la planificación de estos sistemas. Bien. Se acabó mi acotación respecto a esto. No, está muy bien, Inge, no hay problema. Muy importante su acotación. Yo antes le había comentado de que los sistemas eléctricos de potencia deben trabajar bajo ciertas condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, costo e impacto ambiental. Yo en realidad le había hablado de confiabilidad, pero estos son aspectos que están muy relacionados entre sí, digamos. Y muchas veces uno trae aparejado de que no se pueda cumplir con el otro. Por ejemplo, si queremos un sistema que sea muy confiable, quizás tenemos un sistema muy costoso. Y a lo mejor un sistema poco costoso termina impactando en el ambiente, ¿sí? Bueno, todos estos aspectos están relacionados y llevan requerimientos del tipo técnico en cuanto a la cantidad, a la calidad y la confiabilidad, aspectos de tipo social en cuanto al impacto ambiental y económico en cuanto al costo. Si hablamos de los requerimientos... Discúlpame, Gerardo. Sí. Creo que por las dudas que no lo hayan escuchado nunca, y si lo han escuchado no estaría mal repetirlo, me parece que es importante que leamos lo que es la finalidad de un sistema eléctrico de potencia. Porque casualmente de esa definición que tenemos de la finalidad de un sistema eléctrico de potencia surgen los aspectos a tener en cuenta, ¿no es cierto?, en lo que respecta a la parte técnica, la parte social y la parte económica. O sea, puede llegar a haber otras definiciones, pero esta definición a nosotros decirnos nos ha llenado mucho de realmente de poder tener en claro la finalidad que debe cumplir y qué es lo que tenemos que cuidar del mismo. Entonces dice, la finalidad de un sistema eléctrico de potencia es suministrar a los consumidores de energía eléctrica en cantidad y calidad suficiente en todo tiempo y lugar, con una confiabilidad adecuada, al menor costo posible, de modo que los impactos ambientales se encuentren dentro del límite aceptable. O sea, es una definición de la finalidad del sistema eléctrico de potencia que la veo muy completa, porque son todos esos aspectos los que hay que tener en cuenta para decir, bueno, que un sistema sea técnicamente confiable, tenga calidad, tenga la cantidad suficiente para entregar la energía que requiere la demanda, que tenga, ¿no es cierto?, desde el punto de vista social cumpla con los impactos ambientales y desde el punto de vista económico cumpla con los costos para poder brindar esa energía. Porque si hacemos un sistema con un costo muy alto,
y no vamos a tener posibilidad de brindar esa energía porque no vamos a tener poder adquisitivo de la demanda para poder contratar la misma. Así que creo que tenemos que tener en claro cuál es la finalidad de un sistema eléctrico de potencia, ¿no? En cuanto a cantidad y calidad y confiabilidad, está muy relacionado con lo que vamos a ver en la materia. Para esto, para, digamos, cumplir con estas condiciones, con estos aspectos, nosotros es que estudiamos el sistema eléctrico de potencia, ¿sí? En cuanto al costo, es lo que, un poco de lo que dejamos de lado, que les comentaba el ingeniero, que se podría relacionar, entre otras cosas, con el despacho económico de máquinas, ¿sí? Y impacto ambiental, para nada lo tocamos en esta materia. Pero sí están muy relacionados estos aspectos, digamos, con lo que se estudia en la materia. Buscamos un sistema que llegue en cantidad, calidad y confiabilidad al usuario. Claro, nosotros vamos a ver los estudios que se llevan a cabo dentro de un sistema eléctrico de potencia para cubrir esos aspectos de confiabilidad, cantidad y calidad. Exacto. Entre los requerimientos técnicos, además de lo que se refiere a cantidad y confiabilidad, se encuentra lo relacionado con la calidad de servicio. Si se considera la tensión y la frecuencia en el sistema argentino de interconexión, tenemos que la variación máxima de tensión en el nivel de 500 kV es más o menos 3%. En niveles de 220 a 132 son más o menos 5%. Y en niveles inferiores a 132 es más o menos 7%. Eso con la salvedad que en forma permanente, ¿no? Sí, en condiciones normales del sistema. Quiere decir que no hay ninguna contingencia en el sistema. Esto quizás lo vayan a escuchar 1000 veces durante el desarrollo de la materia. Lo mencionamos mucho porque es algo que nos tiene que quedar bastante, digamos, lo tenemos que saber después que salgamos de esta materia. Al menos, son números, pero al menos ustedes después de salir de esta materia, estos números los tienen que conocer, ¿sí? El otro número que tienen que conocer es la variación de la frecuencia admisible, que para nuestro sistema, para el SADI, es de más o menos 2 Hz, ¿sí? La desviación respecto a la frecuencia nominal. ¿Es más o menos 0,2 o 2? Más o menos 0,2 Hz. Claro. ¿Sí? Ahora ya le agregué una filmina como para diferenciarlo de lo que está en el apunte, porque en el apunte dice que es la variación habla de 0,2%, pero eso está sacado de un apunte internacional, no de las condiciones del SAE. Entonces lo presenté más con las condiciones del SADE y de hecho le voy a mostrar una filmina como para que les quede a lo mejor un poco más claro por qué esta variación. Entonces, en el caso del SADI, la variación es de magnitud inferior a 0,2 Hz, a más o menos 0,2 Hz, no tiene prácticamente influencia sobre los consumidores. Y atento acá, dice, siempre que su integral al cabo del periodo especificado de tiempo, por ejemplo, un día, esté compensada. Esto fue un tema que siempre a lo mejor lleva una explicación extra, digamos. Lo vamos a ver un poquito, claramente esto tiene un desarrollo dentro de uno de los temas que es regulación potencia-frecuencia, pero es importante saber esto, o sea, nosotros podemos tener esta variación admisible, pero esto es admisible siempre que su integral al cabo de un periodo especificado, por ejemplo un día, esté compensado. Ya después lo desarrollamos un poquito más si quieren. Esto es una imagen que muestra la variación de frecuencia, pero obviamente está en internacional, es de 60 Hz, pero más o menos le da a usted una idea, si bien no tienen los mismos límites aplicados en el SADI, cómo son los controles aplicados en cada una de las variaciones. ¿Sí? Nosotros tenemos que en 60 Hz, que es la nominal, ¿sí?
tenemos una desviación de 0,1 más o menos 0,1, en donde para ellos es su variación normal. ¿Sí? 0,2 más o menos 0,2 es su variación de time correction, le dice, corrección de tiempo, justamente esto que le decía yo, donde nosotros nos podemos mover, la frecuencia por donde nos podemos mover para corregir la integral de tiempo. Afuera de eso ya empieza a aplicar el control del governor, que es el control de potencia de la máquina, ¿sí? Ustedes saben que mayor potencia de la máquina, más revoluciones, ¿sí? Y mayor frecuencia. Bueno, aquí es donde empieza, afuera de eso empieza a trabajar el governor, digamos. Si entramos de vuelta en la franja, ven ustedes que esto está 4 Hz para arriba y 4 Hz para abajo, ¿sí? Sería 1 Hz y medio, arriba de 1 Hz y medio, nosotros tenemos, por supuesto, sobrefrecuencia. Y cuando tenemos sobrefrecuencia, ¿qué hacemos? Y bueno, tenemos una frecuencia elevada. ¿Qué creen que hay más? ¿Generación o carga en el sistema? Más generación. Más generación. Claro, más generación. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos sobrefrecuencia? Generation trip. O sea, deslastramos generación. Sacamos generación del sistema. Por arriba de eso, tenemos equipos dañados. Ya el sistema no lo resiste. Por debajo, que es lo más normal, también tenemos underfrecuencia, load and shedding. A ver si interpreta qué es. Digamos, cuando cae la frecuencia, ¿qué nos sobra? Y carga. O sea, tenemos mayor Demanda. carga. Exacto. Load and shedding es deslastre de demanda. ¿Sí? Por debajo de eso, tenemos equipos dañados. En el sistema no se dice que nos sobra carga. En definitiva, la finalidad del sistema es suministrar la demanda de energía. O sea, que nunca se nos vaya a ocurrir decirle, no, che, desconecten carga porque nosotros no estamos preparados para entregar esa potencia. No. La demanda, es decir, la fija el usuario. Que en algunos casos tengamos que deslastrar carga, como dice el ingeniero, bueno, pero son casos puntuales. Pero no es para un funcionamiento normal de decir, bueno, no sobra demanda. ¿Cierto? En definitiva, no está faltando energía, no está faltando generación. Son sistemas de emergencia, digamos, controles de emergencia del sistema. Yo lo que les quería mostrar es cómo dentro de la variación de la frecuencia tenemos diferentes tipos de controles. Primero son los controles de la máquina y después tenemos que controlar con o deslastrando generación o deslastrando demanda. Claro. Lo que sucede es que, termina el concepto, Gerard. Lo que sucede por favor. Lo que sucede es que las variaciones que están dentro del más menos 0,2 Hz se supone que son variaciones normales que ocurren a partir de que la demanda sube o baja. No hay variaciones de la demanda en que puedan producir en operación normal mayores variaciones de esas de la frecuencia, y ahí es normal la compensación. Variaciones por sobre esos límites de frecuencia se supone que ocurren dentro de una contingencia, una salida de línea que produce un deslastre brusco de carga y de pronto sobra generación en el sistema e intenta la frecuencia subir. O se produce una parada intempestiva de una máquina en el sistema y la frecuencia, porque sobra demanda, intenta caer por debajo de ese parámetro de más o menos 0,2 Hz. Y ahí sí actúan los controles automáticos y hace falta deslastrar generación o deslastrar demanda. En operación normal, la generación se va compensando con la demanda dentro de esos 2 Hz, 0,2 Hz más o menos que va operando el sistema. Bien. Y eso que comentaba el ingeniero, más o menos está visto un comentario más. Para el SADI, el load shedding, digamos, el deslastre de demanda, está
muy similar a lo que es acá, a 1 Hz, ¿sí? A 1 Hz de diferencia de la frecuencia nominal, empieza el deslastre de demanda. Como para que veamos lo que realmente esto sí ya es, son procedimientos operativos del SADI. Nosotros acá tenemos una frecuencia, que eso es importante saberlo. La frecuencia nunca se queda quieta. Es permanentemente un movimiento que obviamente tiene una tendencia, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que más o menos 0,2 Hz es la banda de frecuencia normal, digamos. En la banda de los más o menos 0,025 Hz es donde actúa la regulación primaria de frecuencia. Obviamente esto lo vamos a desarrollar en un tema mucho más profundamente. La regulación primaria de frecuencia es la primera, obviamente, la primera control que actúa en el sistema, ¿sí? Y está dado por máquinas que tienen controles automáticos que ante la variación de la frecuencia van compensando. En el orden de los más o menos 0,5 Hz está la banda de la regulación secundaria de la frecuencia. Son máquinas que vienen a restaurar la generación que se utilizó para la regulación primaria de frecuencia. Imagínense que subió la demanda, hubo máquinas que tuvieron que actuar en la regulación primaria de frecuencia, y bueno, vienen las máquinas que hacen regulación secundaria de frecuencia para poder aportar al sistema y que la regulación primaria de frecuencia, que son automáticas, vuelvan a tener esa posibilidad de control. En el más o menos 0,1 Hz está la banda de la regulación terciaria de frecuencia. Esta es la banda en donde nosotros nos podemos mover para controlar el integral del tiempo de la frecuencia. ¿Qué sería el integral del tiempo de la frecuencia para que no los mareemos? Imagínense que el sistema está en una frecuencia superior durante todo un día. Vamos a decir en 51,01. Perdón, en 50,01. Eso para el sistema es normal, no tiene ningún problema el sistema de resistir eso. Pero al cabo del tiempo, el reloj que lleva el sistema sería que está adelantado, ¿sí? Imagínense que usted tiene un reloj que lo controla la frecuencia. Ese reloj estaría adelantado porque siempre estuvo con mayor frecuencia. Entonces, si para el día normal son 24 horas, para la frecuencia del sistema van a haber 24 y algo horas. Bueno, la idea es que en el periodo de un día se controle esa integral de tiempo. Que nosotros, si tuvimos frecuencias superiores durante gran parte del día, después controlemos el sistema, bajemos la frecuencia, para que controle que al final del día, la hora del sistema, la hora que lleva la frecuencia, ¿sí? Y la hora de un patrón sea igual, sean 24 horas las dos. Eso básicamente lo que es la regulación terciaria, obviamente lo vamos a explicar mejor en su tema. Y después tenemos la banda de operación. Sería que la hora a la que están, decir, referenciados todos los elementos conectados en el sistema de potencia, que son, decir, elementos conectados a un reloj referenciado a la frecuencia, tiene que coincidir con la hora del celular. Ese sería el patrón. Por supuesto, ese sería el patrón del tiempo fijado, ¿no es cierto?, para la región en la que estamos insertos. O sea, la región para nuestro caso es el país. El país tiene una única hora y esa hora fijada para el país a lo largo del día tiene una determinada variación en el tiempo, que al final del día nosotros tenemos que llevar nuestro reloj fijado por la frecuencia a que sea coincidente. Ese sería el concepto. Exacto.
Entonces, acá están parte de los controles que hay en el sistema eléctrico de potencia. Bueno, siguiendo con los aspectos, la evaluación de la frecuencia de fallas en un componente o en un sistema es objeto de los estudios de confiabilidad, usados en las etapas de planificación, expansión y operación del sistema de potencia. Entonces, nosotros usamos los modelos, las simulaciones, para estudiar las fallas o las posibles fallas que puedan estar afectando al sistema y estudiar esto, lo que le decíamos, la confiabilidad del sistema ante las diferentes fallas. Como ser, en el caso mío de hoy, he tenido una interrupción en media tensión, que eso hace aumentar el número de interrupciones de falla de un distribuidor en media tensión, y eso le hace bajar la confiabilidad a ese elemento, o sea, a un distribuidor en media tensión. Podemos analizar el índice de confiabilidad de un transformador, el índice de confiabilidad de una línea. Todo eso, es decir, bueno, se puede ir haciendo los estudios correspondientes para la planificación del sistema, para decir mejorar ese índice de confiabilidad, o para decir, bueno, mejorar el índice de calidad del servicio prestado, porque aquel usuario que está continuamente o muy seguido afectado por cortes de energía, tiene una confiabilidad en la prestación del servicio baja. Entonces, eso es lo que se está refiriendo este párrafo, que hay que hacer una evaluación del número de fallas de algún determinado componente o un sistema. Exacto. Bueno, entre los requerimientos sociales, uno de estos se refiere a la exigencia que el sistema eléctrico de potencia tenga ante un impacto medioambiental, limitados durante sus etapas de construcción, operación y desmantelamiento, existiendo diferentes normas provinciales, nacionales e internacionales para realizar estos análisis. Y en cuanto a los requerimientos económicos, son los relacionados con la exigencia de que el suministro sea lo más barato posible. Debe ser satisfecho teniendo en cuenta las restricciones técnicas y sociales. Por ejemplo, en el análisis de costo, en lo que refiere a la planificación de la expansión, se deben realizar estudios, entre otras cosas, de diferentes configuraciones posibles, instalaciones de energía primaria, y elegir entre estas las que son las que sobre un periodo de tiempo suficientemente extenso dé lugar a un mínimo costo de producción de energía eléctrica y un mínimo impacto ambiental. Si bien nosotros lo relacionado al costo no lo vamos a tener presente en la cátedra, sí vamos a hacer un estudio de lo que es la expansión de un sistema o la evolución de un sistema, en donde ustedes van a tener que tomar algunas decisiones hacia el lado técnico, pero también teniendo en cuenta un aspecto, en forma muy general, un aspecto económico, ¿sí? Eso es lo que me refiero a lo que es el trabajo práctico número 3, que es un estudio de flujo de potencia en un periodo de tiempo de 15 años. Bueno, vamos más a lo que es operar un sistema eléctrico de potencia. ¿Cuáles son las dificultades para operar un sistema eléctrico de potencia? La principal es que los intercambios energéticos entre todos los elementos del sistema son de carácter electromagnético, por lo que las velocidades involucradas son cercanas a la luz, y eso hace que un operador no tenga la posibilidad de reaccionar ante un evento, ¿sí? Lo que hace el operador es resuelve luego de ocurrir una falla. La energía eléctrica no puede ser acumulada en cantidades importantes. Esto, bueno, habría que ponerlo entre comillas porque ya nos han demostrado que se pueden instalar unas baterías de hasta, creo que 100 megas instaló Tesla. Entonces, es un texto que lo pondría condicional. Y justamente lo hizo esa instalación de una batería, creo que 100 megas, con el objetivo de darle estabilidad a un sistema
de potencia que estaba aislado, digamos. Sistema pequeño, aislado, que tenía, por lo general tenía muchos colapsos y entiendo yo, si no me acuerdo mal, se instalaron baterías con ese objetivo, de tener un respaldo ante posibles colapsos. La demanda de energía eléctrica es variable, por lo que el sistema de control debe buscar permanentemente el equilibrio entre la generación y la demanda. Eso es lo que hablamos recién, la constancia de frecuencia y tensión. El sistema eléctrico de potencia es un sistema geográficamente muy extenso, sujeto a alta probabilidad de fallas. ¿Sí? Esas son algunas dificultades que se encuentran en la operación de un sistema eléctrico de potencia. Un poquito lo que vamos a ver durante el año en los diferentes temas es que a los sistemas eléctricos de potencia los tratamos como con un diagrama unifilar. ¿Sí? El diagrama unifilar puede contener diferente información dependiendo del estudio que se va a realizar: flujo de carga, cortocircuito, estabilidad. ¿Sí? Si bien el diagrama unifilar ayuda a la visualización rápida de la estructura del sistema, no permite realizar un cálculo eléctrico sobre él. Para este fin se representa el sistema por medio del llamado diagrama de impedancia, donde cada elemento tiene su modelo correspondiente según el tipo de estudio requerido. Eso es lo que yo le decía recién. Nosotros tenemos un diagrama unifilar del sistema que después lo transformamos en diferentes diagramas de impedancia que, de acuerdo al estudio que vamos a realizar, se va a profundizar en los modelos de cada uno de los componentes. O sea, en ese diagrama de impedancia lo que tenemos en definitiva un modelo matemático que representa el elemento y que unidos todos entre sí va a poder realizar uno la simulación de ese sistema. Exacto. Bueno, ahora lo que es un poquito, presentar lo que es un poquito el SADI y un poquito el Córdoba en lo que nos queda del tiempo. Ya lo habrán visto en algún momento, el SADI, ¿sí? Lo que son las líneas rojas representan la red de 500 kV, lo que son las líneas azules la red de 132, y acá me parece que están en líneas marrones claras, digamos, lo que es la red de 66 kV. El SADI tiene una característica que es una red muy extensa, ¿sí? En donde están muy concentradas las demandas en Gran Buenos Aires y el litoral, y también un poco en la región nuestra, la región central, y la generación está también muy alejada, concentrada y alejada. Todo lo que es el recurso hidráulico, ¿sí?, del Comahue, y todo lo que es también recurso hidráulico del NEA. Claro, sobre Entonces, la cuenca del Paraná y el Uruguay, ¿no? Exacto. También tenemos algo de generación, digamos, en el NOA, pero no como el volumen que tenemos de hidraulicidad en el NEA y en el Comahue. Eso hace de que estas redes de transporte, ¿sí?, que en este unifilar está totalmente sectorizado, porque acá la red, el NOA-NEA está completo, digamos, ya se ve la red cerrada, digamos, el anillo. Eso hace que estas redes, digamos, primero estén, por lo general, llevando un flujo de carga elevado permanentemente. Y a su vez hace que el sistema sea inestable ante diferentes fallas. De hecho, el colapso se debió a una gran cantidad de generación en el NEA y una falla en lo que es el NEA y el litoral, digamos. Ahí se produjo la falla, se sobrecargan los vínculos que no están acá, se sobrecargan los vínculos y se separó el sistema en dos, lo que es lo que era parte del NEA y Uruguay, y el resto del SADI. Uno con sobrefrecuencia, porque le sobra generación, digamos, aunque el Inge me rete, y
uno con subfrecuencia, que es lo que vivimos los que estamos de este lado del sistema, con falta de generación. El sistema, yo lo mencionaba recién, está dividido en áreas geográficas. Como le decía, la zona del Gran Buenos Aires litoral es un área de gran concentración de demanda, por lo general con menor oferta de generación, y debe importar de las otras áreas. El resto de las áreas, aunque la área centro esté ahí media compensada, el resto de las áreas la generación es superior a la demanda. En el NEA y en el Comahue hay una demanda muy inferior a la generación, ¿sí? El NEA que les decía yo y el Comahue. La gran oferta de generación ubicada en el área del Comahue entrega al mercado un importante volumen de energía a través del corredor Comahue-Gran Buenos Aires, que es el que veíamos recién. Con la central Yacireta en el área NEA y toda la generación de base instalada en el área NOA, que es la que mencionaba recién, se aumentó la distancia media entre la oferta de generación y demanda. El sistema patagónico se vinculó al SADI, ¿sí? El sistema patagónico fue el último que se vinculó, es radial y fue el último que se vinculó en el 2006, entre la línea que interconecta la estación existente de Puerto Madryn con Choel Choel. ¿Y qué Nosotros, sí, lo escucho. ¿A qué se referencia con el aumento de la distancia medida? La distancia media. Media. Y digamos que entre la generación y la demanda, se aumentó la distancia que hay entre la generación y la demanda. Si vos tenés generación y demanda en el mismo punto, la distancia es más corta. Pero como la generación está bien alejada de la demanda, es como que hay una distancia media mayor. ¿Sí? Eso, O sea, digamos... el objetivo, o sea, ¿cuál sería para tu criterio en lo que respecta a la generación? ¿A qué distancia tendría que estar con respecto a la demanda? Lo más cerca posible. Lo más cerca posible. Bueno, debido, ¿no es cierto? Entonces, vos tenés puntos de generación y puntos de demanda que la sumatoria de generación multiplicada, o sea, y valorando la distancia que separa con la demanda, te va dando longitudes. Y vos sacás un promedio de esas longitudes entre generaciones y demanda. Esto lo que ha producido que ese promedio se vea aumentado. O sea, que se vea perjudicado del punto de vista que ahora tenemos, decir, una generación más alejada con respecto a la demanda. Eso. No sé si Sí, lo entendí. me entiende. De todas formas, esto es un comentario. Sí, pero Gerardo, ¿y qué se imaginan que produce eso, el aumento de la distancia media? ¿Qué problemas tiene el sistema? Más fallas y más costos. ¿Más fallas? O sea, aumentan las probabilidades de fallas claramente. Sí. Lo otro que mencionaron, Más costos. los costos asociados a las pérdidas, ¿no? No más costo, porque generar más cerca o más lejos es lo mismo. Si el costo de la generadora sería el mismo, supongamos que cueste el mismo, estar al lado de la demanda o estar más lejos de la demanda, no sería un problema de costo, pero sí aumenta el costo a partir de las pérdidas. Claro, claro, porque hay más camino a recorrer por la corriente para alimentar la demanda y eso lleva, ¿no es cierto?, mayores pérdidas en la transmisión. Por supuesto, ese mayor, el costo de la generación, estamos hablando de decir que se mantenga siempre en función que decimos, bueno, vamos a generar al lado donde tenemos la fuente primaria. Ahora, por supuesto que si vamos a generar en un lugar donde no tenemos la fuente primaria y la fuente primaria la tenemos que trasladar hasta ese punto, y sí, ya va a ser otro tipo de estudio. Pero la consideración que hizo el ingeniero Dean es decir, bueno, que se genera donde tenemos la fuente primaria. Bueno, acá en Córdoba obviamente pertenecemos al área central, que es la red de Córdoba y San Luis, ¿sí? Particularmente Córdoba, su centro de control, es
se lo denomina centro de control de área. Como la red de Córdoba es mayor a la red de San Luis, el centro de control de Córdoba es el que en caso de que el resto de las áreas no funcionen, se hace cargo del control de su área. ¿Sí? Bueno, esto es simplemente un dato de las máximas demandas en los diferentes años en el SADI, que creo que este año lo superamos a la máxima de demanda que venía desde el 2018, ¿sí? De 26.320. Este año tuvimos muy poquito por encima, pero estuvimos por encima de ese valor en enero. Todavía no se llegó a los 30 gigas. Todavía no se llegó a los 30 gigas, ¿sí? Pero, digamos, hasta este año no se había superado esa máxima que se generó en el 2018. Y bueno, se da por diferentes condiciones económicas del sistema, digamos. Ustedes obviamente ven un pico marcado en los que son los meses de verano y un pico un poco más reducido en los meses de invierno y obviamente mucho más bajo en los que son primavera, digamos. Esto no siempre fue así, digamos. Si nos remontamos a 10 años atrás, la demanda era máxima o el pico era más marcado en los meses de invierno, ¿sí? Esta característica del pico en los meses de verano se empezó a dar con la instalación de los aire acondicionados, ¿sí? Pues empezó a ser más importante la demanda en el verano que en el invierno. Bueno, el operador del sistema eléctrico. En el caso de la República Argentina, la red completa está representada en el Sistema Argentino de Interconexión, el SADI. Entre las empresas vinculadas a la operación del SADI, en el ámbito nacional se puede mencionar la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, Sociedad Anónima, que es CAMESA. Quizás lo vamos a mencionar bastante cuando hablemos de los procedimientos de CAMESA, ¿sí? Y la compañía de transporte de energía eléctrica en alta tensión, que es Transener. Transener tiene la concesión de la mayoría de las líneas de 500 kV, las cuales son responsables de programar la operación del sistema completo y transportar la energía en alta tensión, 500 kV, y a sus usuarios respectivamente. CAMESA es el coordinador central de la operación técnica del SADI, encargándose de programar y despachar los generadores para cubrir la demanda existente, principalmente sobre la base de un orden de mérito, usando los costos marginales y la disponibilidad ofrecida por los generadores, siendo generalmente despachados en primer lugar aquellos que ofrecen costos marginales más bajos. Como para que ustedes tengan una idea, CAMESA es el que despacha, ¿sí? Despacha máquinas. Dice cuál es la máquina que deben entrar dependiendo de un orden de mérito de costo marginal, o sea, costo del siguiente megavatio que tiene que generar la máquina. CAMESA obviamente tiene un centro de control, pero su centro de control no opera, o sea, no opera interruptores, no opera decepcionadores, sí despacha y controla la seguridad del sistema. Quien opera en la red de alta tensión es Transener, ¿sí? Ellos controlan, Transener controla la porción, que es la gran mayoría, de red de 500 kV, ¿sí? Entonces uno es el encargado del despacho y el otro es el encargado de operar y la seguridad está un poco compartida porque uno, si bien opera y controla los límites porque es su red, CAMESA está permanentemente controlando los límites de la red de 500 de la seguridad del SADI en forma completa, digamos, conjunta. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad, el ENRE, es el encargado de controlar los contratos de concesión, dictar reglamentos en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos y controlar la calidad de los servicios, ¿sí? De las empresas con injerencia fundamental en el ámbito regional, en el caso del SADI, se pueden mencionar la compañía de transportistas por distribución troncal y las empresas distribuidoras. Por debajo de
de Transener están las compañías que son transportistas por distribución troncal y distribuidora, que por ejemplo es la condición de EPEC. EPEC es distribuidora y transportista por distribución troncal. Hay las A que ver, son de... mencionale cuáles serían los límites entre EPEC y Transener, los límites físicos que Bien, estarían fijados. vamos a, digamos, la red que estamos viendo es la red de 500 kilovoltios. ¿Sí? O vamos, Esa ya está más actualizada. vamos a un flujo, a lo mejor podemos hacer zoom aquí. Perdón. Hasta ahí creo que podemos hacer. Lo que es en rojo es la red de 500 kilovoltios. ¿Sí? Todo es concesión de Transener, aunque a veces tiene diferentes nombres. De las estaciones de 500, digamos, desde la salida de las estaciones de 500, la red de 132 ya es concesión de diferentes transportistas por distribución troncal, que en el caso de EPEC comparte también la responsabilidad de ser la distribuidora de Córdoba. Entonces, lo que es la red de transmisión, que es la red de 132, es lo que es la transportista por distribución troncal. Lo que es la red de subtransmisión, que es 66 kilovolts, que sería todo esto marrón, también es parte de la concesión. ¿Se puede ampliar de la un poco más? No, no puedo ampliarlo más. A lo mejor no, hasta ahí llego. Se logró ver las líneas marrones. Ustedes si quieren pueden hacer zoom desde su propio zoom, desde el propio videoconferencia, digamos. EPEC tiene la particularidad también de ser generador, ¿sí? Pero en el sistema se encuentran los agentes que son generadores, solamente generadores, los agentes que son transportistas y los agentes que son distribuidores. EPEC tiene la particularidad de ser, de tener las tres patas. Debajo de la red de transmisión y subtransmisión, ¿sí? Usted tiene 132 y 66, debajo vienen los transformadores que transforman a media tensión, que puede ser 23 o 13,2. Eso ya es responsabilidad de las distribuidoras, ¿sí? Eso sería más o menos cómo se dividen las partes. Claro, y EPEC tiene una interconexión con el sistema de 500 kilovolts en 3 puntos. O sea, así es. La estación Malvinas, que está acá en Montecristo, la estación, a ver, hacer recordarla de... Si hago zoom, si hago puntero se me va, pero bueno, con la manito. Esta es la estación Malvinas, ¿sí? Que es la que tenemos más cerca nosotros de Córdoba, la estación Almafuerte y Arroyo Cabrera. Y acá, en el área, tenemos la estación de Luján, ¿sí? San Luis. Esas son lo que serían las 4 interconexiones del área por el sistema de 500 kilovoltios. Claro, yo quería hacer hincapié en esto de estos puntos porque son los puntos de intercambio de energía entre la empresa provincial de energía y el sistema interconectado. O sea, en esos puntos puede llegar a ser que la energía en un momento vaya para un lado o para el otro. Creo que en estos momentos casi siempre están comprando, no sé si están vendiendo en algún momento. Depende del nodo. El nodo de Arroyo Cabral, acá en Villa María, esto está muy cerquita de Villa María, se instaló una generación que se llama MSU, que es privada, que no es de EPEC, es una empresa privada, que tiene 250 megas. Y está muy debajo de la estación de 500, entonces muchas veces en horario de valle la generación
excede lo que estamos comprando, entonces estamos exportando el sistema. Sí, por ahí la idea de comprar y vender a esta altura no es tan correcta. El flujo va y viene en la interconexión. En realidad, la transacción económica se hace en el punto donde está la demanda. Al final de la cuenta hay una cuenta superavitaria o debitaria y con eso uno o compra o vende energía. ¿En dónde EPEC vende energía? EPEC vende energía en todos sus generadores. Todos los generadores de EPEC generan energía y la venden al mercado. Independientemente que después lo que necesita la provincia, lo que necesita la demanda para cubrir toda la demanda, lo que necesita EPEC para cubrir toda la demanda, no alcance con la generación que tiene EPEC. Puede no alcanzar. Entonces, en esa instancia se hace la compensación, pero es una compensación económica que hace después EPEC con el administrador del mercado, que es Camesa, entre lo que generó y vendió y lo que compró para su demanda. En los nodos, la energía puede ir o de un lado para el otro y no significa que necesariamente esté comprando o vendiendo en ese momento. Está fluyendo para un lado o fluyendo para el otro. Bueno, como para ir cerrando, ya estamos casi en hora ahí. Esto que se muestra acá, lo pueden buscar ustedes en la página de Camesa, es un flujo de carga medido por las líneas de 500 un día particular, ¿sí? Ustedes pueden ver el unifilar geográfico y el unifilar ya representativo de la red con sus barras y sus demandas, ¿sí? Acá solamente van a ver los flujos por las líneas. Lo mismo podemos ver en Córdoba, ¿sí? O en el área centro, digamos. El unifilar geográfico y particularmente acá nosotros tenemos un detalle de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Porque la red dentro de la ciudad de Córdoba es más extensa, como para mostrarlo en el unifilar geográfico. Como para cerrar una idea de lo que van a empezar a ver el próximo lunes. El lunes próximo empieza un tema que se llama parámetros característicos. ¿Y qué tiene que ver parámetros característicos con todo esto que estuvimos hablando? Bueno, cuando nosotros dijimos que íbamos a hacer un modelo de cada uno de los elementos componentes del sistema, también mencionamos que ustedes tuvieron una materia que se llama máquinas eléctricas, en donde vieron el modelo del generador y del transformador. Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer para poder terminar cada uno de los elementos que componen esta red es hacer el modelo de una línea o de una red de transmisión, y para eso tenemos que empezar estudiando los parámetros que componen la línea. Entonces, el primer tema que se va a desarrollar el lunes que viene es parámetros característicos de línea, ¿sí? Y después, seguido tema, veremos los modelos de las líneas. 5. A ver, como para ponerlo un poco en tema. Cuando ustedes resolvían los circuitos eléctricos, y ¿por medio de qué modelo representaban entre dos nodos? ¿Qué tenían ahí entre dos nodos? Dentro de un sistema eléctrico, o sea, un circuito conformado por varias mallas. ¿Qué puede llegar a separar dos nodos? Electrotecnia 1, electrotecnia 2. Las líneas de transmisión. Exactamente, una impedancia. En su momento, cuando empezaron a analizar circuitos de corriente continua, lo separaban a dos nodos, lo separaban a través de una resistencia. Y ya cuando empezaron a ver los circuitos de corriente alterna, ya lo empezaban a separar por medio de una impedancia. Y eso le determinaba cuántas mallas tenían, si las ramas de ese sistema estaban en serie, si estaban en paralelo. Todo eso lo hacían a través de un modelo matemático de un sistema en donde lo representaban a través de una impedancia. Bueno, nosotros ahora vamos a hacer esos mismos sistemas
sistemas mallados, sistemas radiales, en donde los nodos van a estar separados por medio de impedancias, o mejor dicho, por modelos matemáticos, porque según depende de qué línea estemos representando entre dos nodos, vamos a ver, ¿no es cierto?, si va a tener capacitancia, si la vamos a tener en cuenta, si no la vamos a tener en cuenta, si vamos a tener inductancia, de qué manera va a estar conectada la inductancia con la capacitancia de la línea. Bueno, eso es lo que vamos a ver el lunes que viene, eso es lo que se llaman parámetros característicos de líneas. Para poder encontrar un modelo matemático en el comportamiento de las líneas que transmitimos potencia en un sistema de potencia. Así es. Bueno, ya estamos en hora, Inge. No sé si habrá alguna pregunta del tema, algo, no sé qué va a hacer con el tema de esa encuesta. La encuesta la hablamos antes de empezar la clase. Ya están todos con temas asignados, así que será cuestión nomás de que le pasemos a los que tengan los primeros temas la información, como para que puedan empezar a estudiar y a desarrollarlo. ¿Hay alguna pregunta de lo que vimos? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Ya sé que lo vamos a desarrollar durante ¿Quién el es año. yo? A ver, que no lo veo. Alejo. Carelli, dale. En eso de la compensación de la frecuencia, cuando durante el día tenía un valor mayor, físicamente, o sea, ¿cómo compenso esa frecuencia a que me dé un 50 Hz redondo a lo largo del día? Físicamente, ¿cómo hacemos para que, bueno, justamente... Los generadores tienen controladores de potencia, o sea, nosotros le fijamos a través del control cuánta potencia queremos que entregue cada generador. O sea, le asignamos una potencia determinada. Y nosotros podemos ir modificando la potencia que queremos que entregue en función de subirle o bajarle esa referencia. Entonces nosotros diremos, decir, bueno, este generador queremos que nos entregue 100 megavatios. Si tenemos que bajar frecuencia, lo vamos a fijar a algún generador en que entregue 98. ¿Para qué? Para que con la misma demanda, para mantener la frecuencia en un determinado valor, le hagamos faltar generación para que la frecuencia baje. Entonces, es una tarea de decir, bueno, de setear el valor de la entrega de potencia de los generadores para que la potencia sea deficiente para el sistema o sea sobre elevada con respecto a la demanda, para que la frecuencia esté por arriba o por debajo de la nominal. Para aclarar, el valor de potencia no va a cambiar. La demanda va a necesitar tantos megas y tantos megas lo va a consumir. Ahora, si la máquina, cuando está generando, le sobra energía de eso, la velocidad de la máquina se va a ir por arriba del valor. Entonces vos decís, imagínate un único sistema, generador, demanda. Los dos, no hay otra cosa. Yo le puedo suministrar los 100 megas con 50 Hz justos, con 50.01 o con 49.08. Y puedo estar ahí, 49.08, ni mi máquina va a tener ningún problema porque está diseñada para poder operar permanentemente en 49.08, ni la demanda se va a enterar. Pero un reloj eléctrico que esté conectado a esa demanda, a lo largo del día va a medir menos tiempo. Y aunque ustedes no crean, en la vida diaria hay montones de procesos que son controlados por relojes eléctricos, y que son claves. Un cajero automático que está controlando, conectado a una sucursal bancaria y que a las 12 de la noche tiene que hacer un arqueo para hacer una transferencia y cerrar una cuenta y que hoy lo haga 10 minutos antes porque a lo largo de tantos años nadie corrigió eso, sería una catástrofe, no se puede. Hay muchas cosas que funcionan a partir de que el proceso eléctrico concuerde su tiempo con el reloj real del sistema, con el reloj exactamente. En Camesa, en la sala de control, hay un reloj que funciona con la
un reloj que funciona con un motor de Sí, cuarzo, creo que es, Cuarzo, sí. y otro que está conectado eléctricamente. Y los operadores están viendo constantemente las 2 horas y siempre hay diferencia. Un segundo por arriba, un segundo por abajo, y eso es lo que tienen que tratar de controlar. Claro, entonces, con respecto a lo que le decía, decir, bueno, de setear la potencia, sí, lo que se setea en definitiva es el combustible. O sea, o le doy más combustible o menos combustible. Lo que yo le hago variar es decir la velocidad a la máquina. En definitiva, lo que hago, ¿no es cierto?, es que quede más frenada o sobreacelerada la máquina. Pero es como dice el ingeniero, en definitiva, la potencia está fijada por la demanda y es fija. Lo que yo modifico es el combustible que le ingreso a la máquina. Se vería muy